Jerusalén no celebró esa noche. Entró en pánico. El palacio se llenó de gritos. No eran los gritos de súbditos leales, sino los alaridos agudos de las esposas extranjeras de Salomón. Oro y joyas destellaban a la luz del fuego mientras el terror se derramaba de sus bocas. Esto no era duelo, era miedo. Miedo a perder el poder. Miedo a quedar expuestas. Miedo a lo que vendría después. Fuera de su caos, los ancianos de Israel permanecían inmóviles, sin lágrimas, sin oraciones, sin confusión. Solo un silencio afilado por la certeza. Conocían la verdad antes del amanecer. El reino se quebraría. Salomón, antes llamado Yedidías, amado del Señor, no murió en un trono. Huyó de él. Se encerró en una cámara olvidada, en lo profundo del ala prohibida del palacio. Una estrecha celda de piedra, a la que llamó la sala del viento, sin oro, sin símbolos, sin gloria. Solo roca desnuda y un único corte en el acantilado, para robar aire puro de las colinas. La construyó para escapar del hedor de sus propias decisiones. Incienso extranjero, carne quemada, ritos que él había permitido y ya no podía deshacer. Sobre el piso helado, el hombre más sabio que jamás vivió se desplomó hacia adentro mientras le faltaba el aliento. La luz de la luna dejó su rostro al descubierto, antes resplandeciente de favor divino, ahora vacío bajo el silencio de Dios. A través de la estrecha abertura, sus ojos quedaron fijos en la colina oriental. Allí estaba el templo de Yahvé, brillante, silencioso, acusador. Más cerca aún, siluetas negras desgarraban el horizonte. Altares, brutales, retorcidos, levantados para dioses de abominación. Salomón murió atrapado entre ellos. La casa que construyó para Dios y los monumentos que construyó contra él. La caída de Salomón no comenzó con ídolos. Comenzó con una noche santa que se sentía como triunfo. Estaba de pie en la colina de Gabaón, rodeado de fuego. 1000 ofrendas ardían hasta que el suelo mismo parecía respirar humo. El joven rey observaba cómo las llamas se elevaban. Cada sacrificio cargaba la misma verdad no dicha. No soy mi padre, no estoy listo, no puedo llevar esta corona solo. David había gobernado con la espada. Salomón gobernó con miedo. Miedo al fracaso, miedo a ser expuesto, miedo de que la sabiduría no llegara lo suficientemente rápido para salvarlo. Esa noche, el cielo respondió. Dios vino a él en un sueño no con trueno, sino con una invitación capaz de deshacer a un hombre. Pide lo que quieras. Esas palabras abrieron todas las puertas. Poder para dominar naciones, riquezas para borrar la inseguridad para siempre. Una vida tan larga que nunca tendría que enfrentarse a la pérdida. Salomón sintió el tirón de todo aquello. Por un momento sin aliento, el futuro se inclinó hacia él. Y eligió bien. Dame un corazón entendido, una mente para juzgar, ojos para ver la verdad donde otros son ciegos. Dios se complació. La sabiduría se derramó en Salomón como fuego sobre leña seca. Junto con ella llegaron riquezas, honor, paz. El mundo se arrodillaría ante su discernimiento. Pero aquel momento era más peligroso de lo que parecía. Esa noche no solo coronó a Salomón, lo puso a prueba. Porque la sabiduría fue dada como sierva, no como escudo. Estaba destinada a mantenerlo dependiente, no confiado en sí mismo. Pero el éxito tiene una forma silenciosa de cambiar cómo escucha a un hombre. Salomón bajó de Gabaón, creyendo que Dios lo había equipado. Años después creería que Dios le había confiado decidir, por su cuenta. Y en algún punto entre esas dos creencias, la obediencia dejó de sentirse absoluta. Ahí fue donde realmente comenzó la caída. El momento llegó sin aviso. 2 mujeres fueron arrastradas ante el trono de Salomón, con el rostro hundido por la pena y noches sin dormir. Entre ellas yacía un único niño vivo, respirando suavemente sin saber que su vida se había convertido en un campo de batalla. No había testigos detrás de ellas. No había pruebas ante el tribunal. Solo 2 voces afiladas por la desesperación reclamando cada una la maternidad, cada una acusando a la otra de asesinato. La sala se tensó.
Cada respiración se hizo audible. Este no era un caso que la ley pudiera resolver. Salomón se levantó. «Tráiganme una espada». Las palabras cayeron como un trueno. Los guardias vacilaron. Los ancianos se pusieron rígidos. Una hoja fue puesta en manos del rey fría e implacable. Salomón no parpadeó. Alzó la espada lo suficientemente alto. Lo suficientemente alto para que todos la vieran. «Partan al niño en dos». Una ola de horror recorrió la sala del tribunal. Las madres jadearon. Se llevaron las manos al pecho. Los soldados se quedaron inmóviles. Lo que se suponía que era sabiduría, ahora parecía locura. La línea entre justicia y crueldad se volvió borrosa en un solo aliento. Entonces la verdad se reveló. Una mujer asintió con calma. Su dolor se endureció en algo frío e implacable. «Si yo no puedo tenerlo, dijo que lo dividan». La otra mujer se quebró. Gritó y cayó hacia adelante extendiendo los brazos hacia el niño como si su propio cuerpo pudiera protegerlo. «No, mi señor. Entréguele el bebé a ella. Solo déjenlo vivir». La espada se detuvo en el aire. Salomón la bajó con una precisión lenta, su voz firme, definitiva, imposible de desafiar. «Den al niño vivo a la mujer que eligió su vida». La sala quedó en silencio. Luego la admiración se derramó sobre la multitud como una marea. La justicia había salido a la superficie, donde la evidencia falló. El amor había dejado al descubierto la mentira. La sabiduría había llegado más hondo que cualquier filo. Y Salomón sintió que algo despertaba dentro de él. Poder. No el poder de la violencia, sino la autoridad para determinar vida y muerte. Con una sentencia. Lo vio en sus ojos. El respeto se había convertido en miedo. Ese día Salomón descubrió cuán eficaz podía ser la sabiduría. Lo que aún no entendía era cuán fácilmente ese poder podía cambiar el corazón. El corazón de quien lo empuñaba. La espada nunca tocó al niño, pero algo mucho más peligroso fue abierto. Abierto dentro del rey. Salomón no traicionó a Dios en un solo momento. Negoció con la desobediencia hasta que le pareció razonable. La paz fue el anzuelo. Llegó vestida de ceremonia sellada con votos aplaudida por diplomáticos. Las naciones dejaron de amenazar a Israel. Las fronteras se aquietaron. El comercio floreció. Salomón observó cómo la estabilidad se asentaba sobre su reino y se convenció de que eso era sabiduría. El primer matrimonio fue fácil de justificar. La hija del faraón no fue tomada por amor sino por estrategia. Egipto se volvió familia. La guerra se evitó. La corte alabó la brillantez de Salomón. El pueblo durmió seguro. Nada parecía pecaminoso. Todo parecía exitoso, pero cada alianza exigía reconocimiento. La boda requería concesiones, respeto por costumbres extranjeras, silencio donde Dios antes había hablado con claridad. El incienso ardía de fondo no para Yahvé, pero tampoco lejos de su nombre. Salomón notó cada detalle. Cada vez eligió no intervenir. Ese momento se convirtió en la fractura. Lo que empezó como un solo matrimonio político se multiplicó en silencio. Una mujer de Moab. Luego Amón. Luego Sidón. Cada alianza prometía paz, y cada paz llegaba con una exigencia. No en voz alta, no con violencia, solo espacio. Espacio para recordar dioses antiguos. Espacio para honrar costumbres antiguas. Espacio para observar, para conservar lo que debió haberse dejado atrás. Salomón creía que podía manejarlo. Era más sabio que cualquier hombre vivo. Se decía a sí mismo que la tolerancia no era adoración y que el permiso no era rendición. Nunca se inclinó. Nunca oró a dioses extranjeros. Simplemente les permitió existir. Eso bastó. Los altares fueron apareciendo lentamente en colinas distantes lejos del templo, lejos de la indignación. Salomón pasaba junto a ellos sin detenerse, convenciéndose de que la sabiduría podía controlar lo que la obediencia antes había rechazado. Pero la sabiduría había cambiado. Ya no protegía la santidad. Explicaba el compromiso.
Salomón no abandonó a Dios. Lo redujo, y así fue como la idolatría entró en el reino. No por rebelión, sino por confianza. No por negación, sino por control. No por odio a Dios, sino por la creencia de que Dios podía compartir espacio. La serpiente nunca necesitó atacar. Solo necesitó que Salomón confiara en sí mismo. Los altares no permanecieron en silencio. Lo que Salomón permitió en privado pronto exigió una voz. Los tambores comenzaron a sonar en los lugares altos graves e implacables, tragándose la noche. Los fuegos ardían más calientes que el incienso. Las sombras se reunían donde nunca debió haber adoración. Salomón lo oyó. Desde su palacio el sonido subía por las colinas y llegaba hasta sus aposentos. Conocía esos ritmos, sabía lo que ocultaban, gritos envueltos en música, muerte escondida detrás de devoción, el costo de la paz que había firmado sin leer la letra pequeña. No salió a detenerlo. Esa fue la rendición final. El rey, que antes temblaba ante Dios, ahora temblaba ante la perturbación. Temía más al desorden que al juicio. Temía romper alianzas más que romper el pacto, así que guardó silencio, diciéndose que no eran sus manos las que derramaban la sangre. Pero el silencio tiene peso. Los lugares altos se multiplicaron. Lo que empezó como permiso se convirtió en participación por negligencia. Las madres subían cargando a sus hijos. Los sacerdotes alzaban brazos ardientes. El humo se elevaba espeso y oscuro no hacia el cielo, sino contra él. Y Dios no respondió. Sin trueno, sin advertencia. Sin fuego cayendo del cielo. Solo silencio. Pesado. Absoluto. El tipo de silencio que sigue al rechazo. Salomón todavía llevaba la corona. El templo todavía se erguía. Los sacrificios seguían ardiendo en Jerusalén. Pero la presencia que antes llenaba la casa se había retirado. Esta era la verdad que Salomón ya no podía escapar. Dios no abandona primero. Es abandonado. Las colinas clamaban, los tambores no se detenían, y el rey rodeado de oro y sabiduría descubrió lo más aterrador. El juicio más aterrador de todos. El silencio de Dios. El silencio llevó a Salomón de vuelta al templo.